Dios le bendiga poderosamente, amados hermanos. Dios le bendiga poderosamente a todos y cada uno de ustedes en esta noche que el Señor nos ha permitido una vez más estar con ustedes en nuestro programa Verdades Irrefutables del Evangelio. Aquí en Facebook, 8 de la noche, todos los miércoles, hora de Puerto Rico. Deseo que el Señor le bendiga poderosamente a usted y a su familia y que esta palabra de esta noche que hemos de traer sea de grande bendición para usted, así como para mí lo ha sido. Créame que me he deleitado y he sido edificado de parte de nuestro Dios al estudiar esta palabra y considerarla para que sea el texto que nos ocupe el tiempo en esta noche. Le invito a que se quede con nosotros y la atendamos y la disfrutemos. Pero antes debemos hacer una oración para invocar a nuestro Señor y su ayuda. Padre bueno, te agradezco tu bendición y tu gracia, porque tú me has permitido el privilegio de estar para hablar de tu palabra y te suplico que me guíes, que me guardes, que me ayudes y que mis hermanos puedan recibir, Señor, esta enseñanza gloriosa que contiene ella. Que seamos edificados, Señor, cada día con esta palabra gloriosa que tú has dejado para edificación de nuestras vidas. Te ruego a aquellas personas que vean este video o escuchen esta palabra dentro de algún tiempo, aunque pase el tiempo, Señor, tú sigas usándola como una herramienta útil en tus manos para la gloria de tu nombre y bendición de toda persona que la oiga. En el nombre de Cristo Jesús te lo ruego. Amén. Amén. Gloria al Señor. Saludamos a todos los hermanos, a todos los pastores, a todos los líderes de la Iglesia de Cristo Jesús, con mucho cariño, con mucho amor. Y saludamos también a todas las personas que todavía no se han convertido al Evangelio, que no han dado el paso de fe y que el Señor tanto ama y el Señor espera que pronto lo hagan antes que sea demasiado tarde. Les recuerdo que de acuerdo a la palabra de Dios es una verdad irrefutable del Evangelio que la oportunidad es mientras tengamos vida. Después que partamos de este mundo por el proceso de la muerte, no hay remedio para enmendar nada con Dios. Podemos enmendar nuestra vida ahora en vida. Ahora es que hay remedio. ¿Cómo lo hacemos? Yendo delante del Señor en búsqueda de su rostro, suplicándole que nos perdone por haberle ofendido, porque créame que le hemos ofendido, buscando que Él se glorifique en nuestras vidas, dándonos su amor, su misericordia, su perdón, su bondad y declarándonos hijos de Dios a través del nuevo nacimiento que es con la ministración del Espíritu Santo en nuestras vidas. Aleluya. Es un paso sencillo, pero es determinante para nuestra relación con Dios. El apóstol Pedro así lo enseñó, que está escrito en el capítulo 2 y verso 38 del libro de los Hechos, donde las personas que le estaban escuchando le dijeron, ¿y qué podemos hacer? Porque Pedro le enseñó que éramos pecadores, que estábamos en delitos y pecados delante de Dios, y ellos le dijeron, ¿y qué debemos de hacer? Y Pedro le dijo, arrepentíos y convertíos, y serán borrados vuestros pecados. Es decir, que fue claro y específico. Para que el Señor perdone nuestros pecados, tenemos que ir delante de Él, en ruego, en oración, y sintiendo tristeza y amargura y dolor por haberle ofendido. Gloria al Señor. En esta noche hablamos bajo el tema, antes de Cristo yo estaba ciego. Y estamos hablando en términos espirituales. No es que yo era ciego antes de conocer al Evangelio, no. Yo tenía mi vista buena, por cierto. Tuve vista 20/20 hasta que empecé a usar gafas de sol de esas que venden en las calles, baratas. Cuando empecé a usar esas gafas, empecé a perder visión. Y estaba joven en ese tiempo. Eso hace muchos años. Me lo dijo el doctor, el oculista, cuando fui al tratamiento. Me dijo que había un caso de pérdida de visión acelerado. Y empezó a hacerme preguntas. Y entre las preguntas que yo le contestaba, él determinó que la verdadera causa era
el uso de gafas baratas. Porque las gafas de calidad, digo, que no sean el nombre de las gafas, no, que sean recetadas por un oftalmólogo. Gafas de sol, que sean recetadas por un oftalmólogo, son las que le cuidan la visión a las personas. Esto no estaba en el programa, pero no viene mal, que lo sepamos. Y de ahí en adelante yo empecé a perder visión, y en eso me nacieron cataratas, y eso fueron cosas desastrosas. Gloria a Dios que después pasé por el proceso de una cirugía y me aclaró bastante la visión, bastante, pero aún así necesito espejuelos. Pero por lo menos puedo leer un poquito cuando la letra es grande. Antes de Cristo yo estaba ciego. Pudiera haber dicho yo también estaba ciego, porque vamos a hablar de Bartimeo. Entonces pudiéramos decir, igual que Bartimeo, yo también estaba ciego. Pero es así, salió así. Antes de Cristo yo estaba ciego. Y créame que antes de conocer a Cristo, todos los creyentes también estaban ciegos. Estamos hablando, repito, en términos espirituales. En términos espirituales. Y leemos la palabra del Señor en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 10 y verso 46 en adelante, que dice la palabra poderosa, gloriosa y hermosa y bendecida de nuestro Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él, Jesús, y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que se callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle, y le llamaron al ciego, diciéndole: Ten confianza, levántate, él te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Dios bendiga esta palabra tan linda, tan hermosa en nuestras vidas. El ser humano, casi toda la gente, a excepción de los que hemos conocido a Cristo, vivimos lejos de Dios. Digo, viven lejos de Dios. Yo vivía lejos de Dios. Por eso que digo que estaba ciego. Porque ahora en este tema que estamos desarrollando, estamos hablando en términos espirituales, y no conocer a Dios equivale a estar ciego. A Dios nadie lo puede ver. Nadie ha visto a Dios, dijo nuestro Señor Jesucristo en el capítulo 1 y verso 18 del Evangelio de Juan. Nadie ha visto al Señor jamás. Y Dios le dijo a Moisés en el capítulo 33 y verso 20 de Éxodo: Me mostraré a ti y verás solamente un reflejo de mi persona, pero no me podrás ver cara a cara, porque no hay humano que me vea y viva. No hay hombre que me vea y viva. En otras palabras, nadie me puede ver y quedar vivo. Nadie me puede ver, pero si alguien me ve, se muere. Eso fue lo que Dios le dijo allí, en el capítulo 33 y verso 20 de Éxodo, a Moisés. Esa separación que existe entre Dios y el ser humano ocurrió cuando nuestros padres, allá en el huerto del Edén, desobedecieron la orden que Dios le dio, que está registrado en el capítulo 2, verso 16 y verso 17 de Génesis. Dios le dijo: de todos los árboles del huerto pueden comer, pero menos de uno, de la ciencia, el árbol de la ciencia del bien y del mal. El enemigo fue astuto y de alguna manera engañó a Eva, y Eva, pues, tal vez inocentemente, le dio a su esposo, y los dos cayeron de la gracia de Dios. Ahí empezó la desobediencia, y ahí fue que hubo la separación, en que nos quedamos ciegos. Perdimos la visión. ¿Por qué? Porque antes
ellos estaban viendo a Dios de tú a tú y hablaban con Él, como usted y yo hablamos con nuestro amigo, con nuestro hermano. Y cuando surgió este acto de desobediencia, Dios los sacó del huerto para que no estuvieran más en su presencia. Y Romanos 3:23 lo dice en una expresión más clara. Dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, por cuanto todos pecamos, quedamos ciegos espiritualmente. En el caso del ciego Bartimeo, de la lectura que di aquí en Marcos capítulo 10 y verso 46 en adelante, esa parte de la palabra nos ilustra la verdad de esa separación, o sea, nos ilustra en forma simbólica. Podemos utilizarla como un simbolismo o metáfora de lo que es la ceguera espiritual que tenemos nosotros, que no podemos ver a Dios con nuestros ojos físicos. Bartimeo era ciego físicamente, sus ojos no podían ver. Él vivía su vida lejos de la realidad de lo que ocurría en su entorno, a su alrededor, en la ciudad, en el barrio donde él vivía. La gente le daban limosnas y él no sabía, tal vez conocía por el nombre a las personas, tal vez por la voz, porque los ciegos conocen bastante. Pero no lo veía, no sabía quién le dio el dinero y tal vez no lo sabía tampoco qué cantidad le dieron. No sabía si la persona estaba vestido de rojo, de negro, de amarillo, de azul. No sabía si iba descalzo con zapatos. No sabía si llevaba en la mano, qué llevaba en la mano. Tal vez escuchaba y veía, escuchaba y sentía una montura, pero no sabe si era una mula, no sabe si era un caballo, así por el estilo. Él sabía que ocurría algo, pero no estaba viendo, estaba completamente ajeno de lo que se movía a su alrededor. De esa misma manera, nosotros los seres humanos sabemos que Dios existe, sabemos que Dios es bueno, sabemos que Dios está en el cielo, sabemos que Dios envió a Jesús para morir por los pecadores, sabemos que Cristo murió en la cruz, sabemos que resucitó, sabemos que se fue al cielo, que muchas cosas sabemos de Él, pero no lo vemos. Bartimeo, cuando escuchó decir que Jesús estaba pasando por el área, dijo, lo voy a llamar porque yo escucho decir por ahí que Él está haciendo milagros y está sanando personas, quién sabe me sane a mí. Y aparentemente, de acuerdo al verso 51, aparentemente Bartimeo había tenido visión anteriormente y había quedado ciego después de adulto o tal vez después de adolescente, no sé, de alguna manera quedó ciego en alguna forma, pues la palabra no dice cómo, pero aparentemente sí había tenido visión antes. Porque fíjese, cuando Jesús le dice, ¿qué quieres que te haga? Él le dice, que recobre la vista. Nosotros no podemos recobrar algo que nunca hayamos tenido. Si él nunca hubiera visto, si él hubiese sido ciego de nacimiento, hubiera dicho que reciba la vista. Otra palabra que sea similar. Cuando dice que recobre, quiere decir que antes la tenía, la había perdido. Pero eso no viene al caso, porque lo que él vio hasta el día que perdió la vista, pues de ahí en adelante no vio nada más. La cosa es que no estaba viendo, pero sabía. Y nosotros los seres humanos sabemos que hay un Dios. Todo el mundo sabe que hay un Dios. Pero pocas personas han tenido el privilegio. Digo pocas personas, porque entre los muchos millones de personas que existen en el mundo, los que han existido, muy pocos, 1% muy pequeño, son los que hemos tenido el encuentro personal con nuestro Dios. Entonces, por eso puedo decir que muy pocas personas hemos recuperado la vista. Y no la hemos recuperado todavía. El Señor nos ha admitido en su gremio. Es decir, cuando Bartimeo le dice, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, que está aquí escrito en el libro, en el verso 48. Aún así la gente se molestaba porque el ciego gritaba.
en voz alta pedía, le hacía la petición a nuestro Dios, ten misericordia de mí. Y la gente lo reprendían para que él no gritara. Siempre vamos a encontrar personas que se van a oponer cuando alguien quiere buscar a Dios. Recuerdo un señor que trabajaba de gerente en una tienda y uno de sus empleados que tenía vicios despilfarraba el dinero cuando cobraba su sueldo, le daba muchos problemas a su mamá, porque era joven el muchacho, no se había casado, vivía con su mamá. Y en un momento dado, como el gerente de la tienda era cristiano, o es cristiano, porque todavía está vivo, se lo ganó para el Señor, le predicó el evangelio y el joven empezó a asistir a una iglesia, a buscar a Dios. Y la mamá se oponía a que él fuera cristiano, no quería, no le gustaba. ¿Y sabe lo que dijo la mamá un día? Prefiero que llegues tarde en la madrugada, endrogado o bojacho, antes de que vayas a esa iglesia. Y tristemente el muchacho duró poco tiempo, perseverando. Pronto volvió a la calle, a sus andadas y a la perdición. Siempre van a haber personas que se van a oponer para que nosotros no clamemos a Cristo para que nos devuelva la vista, para que nos bendiga, para que nos salve, para que nos perdone. Y aun cuando lo logramos, toda la vida va a haber personas que nos van a estorbar. Pero no podemos hacerle caso, no debemos de hacerle caso. Oiga, ¿y qué enorme cantidad de personas encontramos en la calle que nos dicen, yo era de la iglesia? Algunos dicen, yo era de eso. Algunos dicen, yo estaba ahí. Algunos dicen, yo era de la religión. Algunos dicen, yo era cristiano. Algunos dicen, yo era pastor. Estaba haciendo trabajo personal con mi pastor un día y encontré un señor trabajando. Cuando nos vio a nosotros se escondió dentro de la estructura que estaba construyendo. Pero como ya el pastor lo había visto, le dijo, caballero, sé que está trabajando, no quiero cogerle espacio, pero tenga este tratado, el Señor le ama. Y el hombre salió para afuera llorando. Llorando. Un señor adulto, no está hablando de un niño. Un señor adulto, tendría unos 50 y pico de años. Y le dice, yo era cristiano, y más que cristiano, yo era pastor de una iglesia. Y mire dónde he caído. Mire dónde estoy. Es decir que no podemos hacerle caso a los obstáculos que el enemigo nos presenta. Debemos de mantenernos al margen en términos de consagración y búsqueda, para que Dios nos fortalezca, nos prepare para poder estar fuertes y resistir en el día en que el enemigo traiga la tentación y el obstáculo que trata de derribarnos. Y aun cuando flaqueemos a causa de los tropiezos y obstáculos que encontremos en el camino, debemos de acudir a nuestro Dios en busca de misericordia y gritar duro, a voz en cuello, aunque nos manden a callar, y decir, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Cuando reconocemos nuestras debilidades y nuestras faltas, debemos de entender que si nos quedamos ahí, vamos a caer. Entonces es el momento de acudir a nuestro Dios y decirle con toda la fuerza de nuestra alma, aunque no sea gritado, porque no tenemos que gritarlo para hacerlo, solamente que sea con una intensidad espiritual que Él entiende cuál intensa es, porque el Señor lee nuestro pensamiento, Él lee la intensidad de nuestra fe, Él lee el propósito con el cual lo hacemos, Él conoce nuestra sinceridad, nuestra fidelidad o nuestra hipocresía, o tal vez por algunos intereses que no tienen que ver nada con nuestra relación con Dios, porque muchas personas van a las congregaciones así. El Señor conoce todas esas cosas. Y Bartimeo gritaba y decía, ten misericordia de mí. Como dije, todos los seres humanos saben que Dios existe. Bartimeo sabía que Jesús estaba allí.
pero no lo estaba viendo. Es igual que esas personas que saben que Dios existe, pero no han tenido un encuentro con Él, no lo han llamado, no le han dicho, ten misericordia de mí, no se han humillado a sus pies. Y el Señor está deseoso de hacerlo, de perdonarle, de devolverle la vista. Cuando Jesús se acerca a Bartimeo, que lo llama, llega donde Bartimeo y Jesús sabía cuál era la necesidad. Primero, los ciegos estaban identificados con un tipo de capa que los identificaba. Igual que las personas leprosos, igual que las mujeres rameras, tenían que tener una vestimenta que los distinguía. Y entonces, Bartimeo con su capa decía a todos los que lo miraban que él era ciego. Jesús no tenía que preguntarle, ¿tú eres ciego? No. Aparte que Jesús sabía que él era ciego porque Jesús conoce. Jesús tiene ¿cómo se llama eso? El don del discernimiento, porque él es Dios. El Señor sabe lo que había en Bartimeo y también sabía la necesidad que tenía sin que Bartimeo se lo dijera. Pero al Señor le gusta que nosotros confesemos nuestra culpa, nuestro delito, nuestra falta, nuestra incapacidad para hacer las cosas. El Señor le agrada que nosotros seamos sinceros con Él y que seamos expresivos con Él. Al Señor no le gustan los mudos. Y Bartimeo no perdió tiempo. Jesús le dice, ¿qué quieres que te haga? Que recobre la vista. Yo creo que Jesús no había terminado la oración cuando ya Bartimeo le había dado la contesta. Que recobre la vista. Y el Señor siempre quiere bendecirnos. Jesús no le dijo, recobra la vista, empieza a ver desde ahora en adelante. No. Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. ¿Acaso Bartimeo le dijo, Señor, yo quiero que tú me salves? No, él le dijo que recobre la vista, pero Jesús le habló de otra cosa. Porque para Jesús, para Dios, ¿de qué vale que tengamos los ojos buenos, las manos buenas, las piernas buenas, nuestro intelecto bueno, en óptimas condiciones, y nuestra alma esté perdida? No tiene ningún significado para Dios. Sin embargo, Él anhela que acudamos a Él para que le pidamos misericordia y le digamos, perdóname, hazme tu hijo. Y entonces todas las necesidades físicas que tengamos en este mundo serán suplidas automáticamente. Ese fue el caso de Bartimeo. Bartimeo clamó por vista, pero Jesús vio algo más importante que la vista en él, la condición de su alma, que estaba perdido. Sí, estaba perdido porque no era creyente. Si hubiera sido creyente, Jesús no le dice, tu fe te ha salvado. En otras palabras, fue salvado en ese momento. No era salvado todavía. No era salvo todavía. Y cuando le dice, tu fe te ha salvado, enseguida recobró la vista. Es decir, que una cosa conlleva a la otra. Cuando Dios perdona nuestros pecados, cuando Dios nos hace sus siervos, miembros de la iglesia de Cristo, no miembros de la religión, repito lo que he repetido muchas veces y lo voy a seguir repitiendo. No es la religión tal la que salva, ni la que nos va a llevar al cielo. Es el Cristo de la gloria, porque el apóstol Pedro dijo en el capítulo 4 y verso 12 del libro de los Hechos que el único medio por el cual vamos al cielo es Jesucristo, nuestro Señor. No hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos, dijo Pedro, Jesucristo. Entonces, cuando nosotros le conocemos, cuando nosotros vamos delante de Él en arrepentimiento y en súplica y en pidiéndole misericordia, Él nos declara salvos. Inmediatamente empezamos a recibir bendiciones gloriosas. Bendiciones que nunca soñábamos con ellas. Bueno, ya lo dice la palabra en Efesios capítulo 2 y verso 6, que el Señor, primero, en el capítulo 2 y verso 1 y 2 de los Efesios, el apóstol Pablo a los Efesios, dice que Jesús nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Es decir, cuando estábamos ciegos. Si lo comparamos con Bartimeo el ciego.
Cuando estábamos muertos en delitos y pecados, Él nos dio vida. Nos resucitó juntamente con Cristo. Y dice que en el verso 6 de ese mismo capítulo 2 de los Efesios, que nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo. Es decir, que el conocer al Cristo de la gloria, el llegar a ser parte de la iglesia, ser su hijo, el Señor nos pone en lugares que nunca pensábamos estar, lugares celestiales con Cristo. Y eso es una cosa que es real. A veces que nos encontramos en lugares hablando con personas que jamás en la vida nos pasó por la mente. A veces que alcanzamos posiciones, ya sea en la iglesia o en la sociedad, que si no hubiera sido porque conocimos al Cristo de la gloria, conocimos el Evangelio y Él nos dio vida, nunca lo hubiéramos alcanzado tales niveles sociales. ¿Y cuántas cosas más podríamos decir? Vale la pena reconocer que antes de Cristo éramos ciegos. Pero ¿sabe una cosa? Bartimeo llamó a Jesús. Jesús fue. Bartimeo estaba allí, pero estaba todavía ciego. Jesús estaba a su lado, pero Bartimeo estaba ciego. Bartimeo estaba hablando con Jesús y Jesús estaba hablando con Bartimeo, pero todavía estaba ciego. No fue hasta el momento que no sabemos cuántos minutos pasaron en esa conversación. No sabemos ni podemos inventar cuántos minutos pudieron haber sido. Yo no lo voy a hacer, porque como yo no lo sé, no lo puedo decir. De esa misma manera, podemos simbolizar y comparar que nosotros como creyentes, Cristo está con nosotros. Antes de conocer a Cristo, estábamos ciegos, Él estaba lejos. Bartimeo no sabía dónde estaba Cristo. Pero cuando llegó Jesús allí a Jericó, pasó cerca de donde estaba Bartimeo, entonces llegó la oportunidad de él clamar a él. Nosotros no conocíamos a Cristo, nosotros no sabíamos que existía Dios, ni que sabíamos que existía un Cristo, ni una salvación, no sabíamos nada de eso. Pero en un momento dado, de alguna manera alguien nos dijo. Y entonces, cuando supimos que Cristo estaba disponible, lo llamamos, como Bartimeo. Jesús, ten misericordia de mí. Jesús vino a nuestro lado. Y como Bartimeo, tú fuiste salvado, pero seguía ciego. Pues Jesús vino a nuestra vida, nos salvó, nos admitió en el gremio que se llama Iglesia de Cristo, le servimos, pero todavía no hemos recibido la vista espiritual. Tenemos una vista espiritual a medias en este mundo, porque el Espíritu Santo nos da cierta capacidad de analizar ciertas cosas y nos da el discernimiento, que es uno de los dones de las manifestaciones del Espíritu Santo. Pero jamás se puede comparar con la vista que nos va a dar el Señor literalmente cuando estemos en su presencia. Por eso digo que estamos hablando en términos espirituales. La visión que había perdido Bartimeo físicamente se puede comparar a la libertad que el ser humano perdió cuando fue destituido de la gloria de Dios. Quedamos separados de Dios, quedamos ciegos. Pero cuando Cristo nos restaura, entonces es cuando Él se para a nuestro lado y habla con nosotros y nos declara salvos. Aleluya. Qué cosa más hermosa, hermanos. Yo espero que usted haya comprendido esta disertación, porque no es tan difícil. Jesús, lo repito, Jesús llegó donde Bartimeo, habló con él. Bartimeo habló con Jesús. Jesús lo declaró salvo, pero todavía seguía ciego. Dice que al rato fue que empezó a ver, recobró la vista. Y hay un detalle muy importante en este verso 52, y es que dice que después que recibió la vista, caminaba con Jesús por el camino. Se supone que nosotros cuando fuimos aceptados por el Señor, nos declaró salvos, caminemos con Él y sirvamos, vayamos por el camino del Evangelio, por el camino de la rectitud que nos lleva al cielo. Jesús dijo, yo soy la verdad, yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. Por lo tanto, podemos decir que así como Bartimeo siguió a Jesús en el camino, nosotros seguimos en el Evangelio junto con nuestro Cristo también. Y así como después de haberlo aceptado, después de haberlo declarado salvo,
Bartimeo recibió la vista. Después de Cristo habernos declarado miembros de la iglesia, estamos en ese lapso de tiempo de espera en el cual vamos a recibir la vista espiritual, y es cuando estemos en la presencia de nuestro Dios. Y eso va a ocurrir única y exclusivamente en una de dos formas. Hay solamente una forma de hacerlo. Hay dos, pero a algunos le va a tocar una y a otros le va a tocar otra. ¿Cuál es? La primera y la más común es que todos vayamos a través del proceso de la muerte a los brazos del Señor. Y la otra es que estemos vivos el día que Cristo levante la iglesia. Esas son las únicas dos formas que vamos a pasar los seres humanos a ver al Señor. Ahí es que vamos a recibir literalmente la verdadera vista que perdimos allá en el huerto del Edén, cuando fuimos destituidos de la gloria del Señor. Esto es una verdad muy hermosa, irrefutable del Evangelio, que vale la pena luchar por obtenerla y no dejarla ir por nada del mundo. Dios te bendiga. Dios te guarde. Yo espero en nuestro Dios que esta verdad irrefutable del Evangelio le sirva a usted como un ancla para que usted se agarre y se afirme y no sea removido jamás de esta gloriosa bendición que el Señor nos ha permitido. Aleluya. Dios bendiga a la hermana Mayra Cintrón, Dios te bendiga Mayra, bendiga a tu esposa, a tus hijos, bendiga a tu familia. Dios bendiga al hermano Luis Toro. Hemos orado por usted, mi hermano. Esperamos que el Señor haya permitido la recuperación pronta de su condición. Esa pierna esté nueva, en el nombre de Jesús. Mi hermano y amigo Samuel Carrero. Dios te bendiga, Samuel. Dios bendiga a toda su familia. Y mi hija Migdalia y toda su familia también. Dios les bendiga mucho a todos los hermanos que nos saludan después que termina el programa. Son muy bienvenidos siempre sus saludos y sus comentarios. Recuérdense que nos pueden ver también en YouTube, en nuestro canal, bajo el nombre de @Jaime Román 7433. Aquí están toda nuestra programación y algunas otras cosas más. Todas única y exclusivamente concernientes a la palabra de Dios. Allí no hay espacio para ninguna otra cosa. Únicamente palabra de Dios, palabra del Evangelio. Le invito para que el domingo a las 8 de la noche nos acompañe en nuestro programa Hubo un Cambio. Este domingo tenemos un tema que usted no se lo puede perder. Yo le prometí que íbamos a hablar bajo el tema El cristiano vive dos vidas, pero no es que vamos a hablar de hipocresía ni de señalar faltas, no, nada de eso. Vamos a hablar en una hermosura de calidad espiritual que usted se va a gozar en esa verdad, que también es una verdad irrefutable, aunque el programa se llama Hubo un Cambio, pero son verdades irrefutables el domingo y el miércoles, y tanto el domingo como y el miércoles, también, tanto el domingo como el miércoles, hablamos de ese cambio que hay en nuestras vidas cuando conocemos al Señor. ¿Y usted sabe por qué podemos hacer ese tipo de combinación de ambos programas? Como los dos los dirijo yo, ahí no van a haber tipos de demanda de uno contra el otro. Aleluya. Los dos programas son del Señor y yo no tengo problema con eso. Y le invito, no se pierda por nada del mundo el programa que transmite mi hermano y amigo Pancho del Valle todos los lunes a las 7 de la noche, hora del este de los Estados Unidos. El menú de hoy es un programa muy hermoso, donde hay palabra de Dios, hay predicación, hay enseñanza, hay estudio bíblico, hay música, hay testimonios y muchas sorpresas hermosas que el hermano Pancho siempre tiene para la edificación del pueblo que él lo escucha. Dios bendiga al hermano Pancho, a la hermana Dali, a toda su familia y a todos los hermanos que participamos en ese programa hermoso. El menú de hoy, todos los lunes a las 7 de la noche. Gloria a Dios. Padre bueno, te adoro, te agradezco esta bendición que tú me concedes de poder estar con mis hermanos una vez más. Te suplico que esta palabra que tú me has permitido hablar en esta noche te siga glorificando nuestras vidas y yo pueda seguir adelante en esta programación, Señor, para hablar de ti todo el tiempo que tú me permitas. Para la gloria de tu nombre, bendice a cada uno de los que escuchan esta palabra. Te he rogado, Señor, que siga siendo de bendición, no importa el tiempo que pase. Te suplico, Señor, por el hermano Luis Toro, Señor, ayúdalo.
Ayúdalo en su recuperación, Dios mío. Tú sabes que tiene sus responsabilidades y él necesita su salud. Para la gloria de tu nombre te lo ruego, Señor. Así todos los demás hermanos que están pasando por alguna tribulación, alguna angustia, alguna enfermedad. Tú eres el Dios de la compasión y la misericordia. Los ponemos en tus manos y te rogamos que tú te glorifiques en todos y cada uno de ellos y los ayudes en su recuperación. Te ruego en el nombre de Jesús todas estas cosas, dándote la gloria, la honra y la alabanza, porque solamente a ti pertenece. Aleluya. Les deseo, hermanos, que tengan felices sueños, que sueñen con los angelitos buenos y que descansen. Nos vemos el miércoles en Hubo un Cambio. Dios te bendiga.